Yo tengo una presentación de fiscalización, la puedo instalar, pero me da la sensación de que les interesa más conocer lo del modelo de riesgo, así como hay cosas que yo les puedo comentar en esta presentación y otras cosas que evidentemente no se pueden comentar porque son el corazón de lo que va a ser la fiscalización y para que tenga éxito tiene que ser reservado. Pero sí les puedo comentar los principios que orientan este plan de riesgo. Así que no sé si lo instalamos. Me voy a concentrar entonces en los temas que al parecer son los más relevantes para ustedes. La fiscalización, yo creo que un elemento que siempre puede sonar muy repetitivo, pero nosotros lo tratamos de instalar. Nosotros tenemos la misión de vigilar los mercados para determinar que se cumple la normativa. Por lo tanto, no es un interés persecutorio lo que hacen los organismos fiscalizadores, sino que buscan corregir conductas. Y esa es la forma más moderna de entender el derecho administrativo que se refiere al enforcement. Y por lo tanto, todas las normativas nuevas siempre tienden a buscar que la respuesta sancionatoria es la última ratio, después que uno agota todos los canales de corrección intermedio. Y eso también un poco lo recoge esta normativa del derecho del consumidor y nosotros lo estamos considerando desde ya en el diseño de los procesos de fiscalización y por eso es que el director ponía tanto énfasis en que interesa hacer extensivo de alguna manera, y es parte de lo que estamos trabajando con todos los abogados del servicio, estos mecanismos de corrección en forma previa, anticipada, de las cosas que se van hallando en la fiscalización. Porque el interés es que se corrija la conducta, porque la multa no aporta mucho más. Es plata que va al fisco, no necesariamente se traduce en un beneficio para los consumidores. Lo mismo pasa en otros estatutos. El director mencionaba, yo trabajé muchos años viendo temas de fiscalización ambiental. También el concepto es lo mismo, lo que interesa es corregir, mejorar el medio ambiente, las multas en realidad no aportan a ese evento. Pero son siempre a donde uno llega al final si es que la conducta no se corrige. Siempre está eso resguardando la integridad de todo el sistema jurídico de protección. Dicho eso, lo que se ha trabajado en estos meses de implementación de la ley tiene que ver con 5 pilares fundamentales. Yo voy a mencionar con más énfasis algunos de ellos. En particular la fiscalización basada en riesgo. Y comentarles que, bueno, como decía el director, nosotros tenemos 3 bloques de instrumentos relevantes. Tenemos las directrices generales, donde vamos a explicar por escrito, va a ser de público conocimiento, todos van a poder tener acceso a esa información, todo lo que hemos comentado, cuáles son los principios que inspiran esto, en base a qué información se toma el análisis de riesgo, cómo se pondera los elementos generales y qué se piensa hacer con los resultados de la fiscalización. El plan anual, para que se hagan una idea, se tomaron todos los reclamos del 2018, se consideró por categoría de mercado, o sea, dentro de cada mercado hay subcategorías, se determinó qué aspectos, qué motivos legales eran los más reclamados dentro de cada uno de ellos y se dijo, bueno, hoy voy a tener una medida para ver cuáles son los más representativos. Voy a decir, al menos los que sean el 0,5% de la representación de todos los reclamos del año y luego los que representan el 10% dentro de la categoría de mercado más general. Esos van a ser una medida de frecuencia. Y respecto de esa información se hizo un análisis de impacto mediante un ejercicio de criterio experto. Entonces se consultó a los expertos dentro del servicio y se dijo, bueno, ranquee esto de acuerdo a qué es lo que puede generar una mayor lesión para los consumidores, pensando en un consumidor promedio. Y con eso se ordenó algo así como 138 pares de submercados con motivos legales de reclamo para determinar dentro del tercio superior, que representa alrededor de 17 submercados, conductas que son las más riesgosas. Yo no les puedo decir cuáles son esos submercados, porque es muy evidente que eso es el plan de fiscalización. Pero lo que sí les puedo decir es que se tomaron esos y se dijeron en qué regiones eso fue reclamado, porque no en todas las regiones se reclama lo mismo. Entonces ahí se introduce una perspectiva territorial también al plan anual. Y con eso nosotros podemos definir un número de actividades para realizar y tenemos nuestro plan de actividades programadas. Luego se adiciona un componente estratégico que está señalado expresamente en las directrices que se van a publicar.
Y ese componente de estrategia no está nada tan misterioso. Es comercio digital y publicidad. Porque tienen una lógica tan dinámica que no es posible capturarlo a través de los reclamos. Entonces es importante incorporarlo por un tema de proyección de política pública. Y por lo tanto, eso nos da un conjunto de actividades planificadas anuales que tienen que hoy día correlación con los recursos que tiene el servicio. Como se preguntaba hace un momento, esos recursos pueden ser limitados en esta etapa y en la medida en que se vayan incorporando más recursos al servicio, este plan anual se puede modificar, se puede hacer una revisión, porque cambian las circunstancias del servicio. Y el plan operativo lo que indica es este número de actividades por región y por mercado, a quién voy a ir a fiscalizar. Y este obviamente es el activo estratégico más importante del área de fiscalización. Son los RUT. Esto es tan secreto que ni siquiera los fiscalizadores lo van a conocer. Lo va a conocer un pequeño grupo dentro del servicio. Y a los fiscalizadores se les van a ir asignando tareas mes a mes. Solo ahí van a saber para que preparen su fiscalización. ¿Y por qué digo esto, que preparen su fiscalización? Esto es muy importante porque muchas de las arbitrariedades que ustedes puedan percibir de parte de las fiscalizaciones se traducen en que es una fiscalización que a lo mejor no tiene una orientación tan definida. Se va a ver a lo mejor cualquier cosa en muchos servicios. La idea del servicio del CERNAC es cambiar esa lógica y va a poner mucho énfasis en la estructuración de pautas de planificación. Entonces, a los fiscalizadores se les va a entregar insumos y se les va a decir, en estos mercados, para determinar este tipo de conducta que tú no sabes si está ocurriendo, pero crees que puede estar pasando, porque eso, el modelo de riesgo responde a la pregunta, ¿qué podría estar ocurriendo? Se les va a entregar una pauta de mediante qué antecedentes se puede detectar si esta conducta está o no ocurriendo realmente. Entonces esta pauta acota bastante el ámbito de discrecionalidad que tiene el funcionario. Esa pauta se elabora en conjunto con el funcionario, se le entrega un insumo y él, a partir de su experiencia en la región, porque hay muchos tipos de comercio que tienen un carácter muy regional, se ajusta y luego él con eso ya puede salir a terreno. Y ahí viene la etapa que el director les planteaba, que existe un importante estándar de entregar información. Lo primero que va a hacer el fiscalizador, y es algo que nosotros vamos a distribuir por todos los canales posibles, lo primero que tiene que hacer el fiscalizador pisando un local comercial es entregar un informativo de derechos y deberes de la persona fiscalizada, del establecimiento, donde se establecen las facultades que tiene el fiscalizador, se establece cómo corroborar la identidad del fiscalizador, se establecen los derechos de la persona mientras está siendo fiscalizada y se establece también qué puede pasar producto de esa fiscalización. De tal manera que todos manejemos la misma base de información. Y en temas de cómo corroborar la identidad del fiscalizador van a haber dos canales. La página web, donde se va a poder introducir el nombre de una persona y va a arrojar si esa persona está habilitada realmente como fiscalizador. Y también el call center. Se puede llamar y con los mismos datos consultar si esa persona está habilitada. Va a estar disponible en esos call centers la nómina, porque no todos los funcionarios del CERNAC van a estar habilitados como fiscalizadores, son solo algunos. Entonces eso se va a poder corroborar. Van a además tener una credencial especial para este efecto. Y luego viene el seguimiento. Mucha fiscalización es ineficiente porque no aborda correctamente la etapa de seguimiento de los hallazgos. Nosotros estamos poniendo mucho énfasis también en que ese seguimiento se haga en forma correcta y determinar un flujo de trabajo para eso. Tiene que ver con esta idea que señalábamos de la corrección. Y cuando no ocurre la corrección, recién determinar si procede la denuncia de interés general en el juzgado de policía local. Yo ponía harto énfasis porque nosotros vemos que existe este mecanismo de control preventivo de la discrecionalidad del fiscalizador, que es la pauta de fiscalización. Va a existir documentos y formatos, tampoco tiene tanto margen para moverse el fiscalizador. Y además, sobre todo eso, para cerrar el ciclo, vamos a tener un mecanismo de evaluación de los fiscalizadores, donde van a tener un supervisor que puede contactarse con la persona que estuvo a cargo de la fiscalización, el jefe local, por ejemplo. Lo puede llamar durante el día o al día siguiente que ocurrió la fiscalización
y le va a hacer una serie de preguntas respecto de cómo se comportó el fiscalizador. Y de esa manera nosotros también tenemos una retroalimentación de cómo se están comportando nuestros fiscalizadores que están en terreno. Entonces, el tema del control y de que no exista abuso en la fiscalización, le estamos poniendo un énfasis muy importante. Porque sabemos que es una cuestión que tensiona y también afecta la calidad de la prueba que se levanta. Nosotros lo que más nos interesa es que la fiscalización genere un producto útil y para eso tiene que ser una prueba que esté exenta de cualquier flanco de crítica. Entonces, nosotros también somos los principales interesados en que no exista una fiscalización arbitraria. Algunos criterios para entender cómo vamos a aplicar esto, porque en un año de implementación no se puede alcanzar el máximo estándar deseable de una primera vez. Nosotros estamos considerando que la fiscalización sí va a tener un alcance nacional. Todas las regiones van a tener actividades de fiscalización durante el año. No todas en los mismos mercados. Y por eso yo decía que el enfoque territorial es relevante, porque no todas las cosas son reclamadas de igual manera. Y la gradualidad tiene que ver con que vamos a partir de aquellas materias más sencillas de fiscalizar, avanzando progresivamente durante el año a aquellas materias de consumo más complejas. Y eso tiene que hacerse así por la formación del capital humano que está involucrado en la fiscalización. Y nosotros vemos que el componente tecnológico es fundamental para poder llevar con éxito este proceso. El incorporar tecnologías en la administración pública siempre va a ser mejor que tener la lógica habitual del funcionario en terreno. Y eso ya lo estamos visualizando. Y eso por dos vías. Lo que señalaba el director de incorporar inteligencia de datos y además que tratemos de desmaterializar todo el proceso de fiscalización, que sea lo más electrónico posible, incluso el acta de fiscalización que sea electrónica. Entonces estamos trabajando para habilitar todos los mecanismos en ese sentido. Eso también les va a facilitar mucho a ustedes porque el acta electrónica cuando se habilite se les va a derivar a un correo electrónico que ustedes hayan definido para recibirla. Y eso reduce los riesgos de que el papel se dañe o se pierda en el proceso de llegar de una sucursal a lo mejor a la casa matriz, por ejemplo. A medida que vaya generándose mayor nivel de información, vamos a ir retroalimentando este plan anual de riesgo con más información y poder afinar mejor la mirada. Porque sabemos ya que solo mirar reclamos no es la única vía. Hoy día es lo mejor que tenemos, pero lo vamos a sofisticar con mayores ingresos de información. Lo que yo les señalaba que estamos monitoreando de distintas maneras cómo se va implementando el proceso, tanto la labor en terreno como las estadísticas generales que va arrojando. Por ejemplo, cuántos hallazgos se van generando, en qué materias. Y vamos a estar permanentemente en temas de actualización de los formatos y los documentos. Y por último, lo que ya señaló el director de este procedimiento de corrección, para nosotros es un tema estratégico del servicio, que esto puede dar lugar a una corrección de las conductas que puedan estar afectando a los consumidores mucho más rápido y por lo tanto tenemos un interés en que esto se pueda implementar, las etapas de corrección temprana. Así que bueno, quedo disponible para sus consultas. ¿Puedo hacer una consulta previa? Voy a pedir. No, oye, una inquietud que me manifestó uno de los directores que pude es el tema de los errores y la corrección instantánea, ni siquiera temprana. Hemos visto últimamente que debido a las plataformas de repente hay un error en una empresa en un precio, se viraliza, van todos, compran, la empresa para instantáneamente, pero después viene el reclamo y cómo llega, ese tipo de cosas, cómo se van a... Ya, yo creo que ahí son dos temas distintos, porque esto es cuando nosotros detectamos un hallazgo, que es cualquier tema de precios que no corresponde a lo que se le cobró finalmente al consumidor. Por ejemplo, si nosotros lo detectamos en una fiscalización, como el proveedor dio solución a ese problema, entonces si acredita que dio solución, nosotros no procedemos con una denuncia. Distinto es todo el tema de precios irrisorios que generan un volumen de reclamos importantes y alertas, que eso
Cuando se trata de resolver el tema individual de cada consumidor, el servicio lo va a seguir haciendo a través del sistema de reclamos. Ese sistema no deja de operar. Si a partir de eso se genera una alerta, nosotros podemos ir a fiscalizar en forma posterior a que ocurra eso. Si se determina que tiene un nivel de riesgo que amerita que se genere una actividad no programada, podemos llegar a fiscalizar a ver qué ocurrió y levantar antecedentes para ver si eso amerita algún otro instrumento de protección más allá de del curso de los reclamos individualmente considerados. Eso es como una lógica que podría operar en esas situaciones, pero esto se refiere a una materia un poco distinta. Entonces, la respuesta sustantiva de cómo se resuelve eso no es propio de la actividad de fiscalización, ¿ya? Si el proveedor está finalmente obligado a cumplir con ese precio que estaba mal puesto, no es una materia de fiscalización. Nosotros podemos ir a determinar qué ocurrió, levantar los hechos, pero no hacemos como fiscalización la categorización jurídica del problema, ni menos cuál es la alternativa correcta de solución. Algo tiene que ver con la ruta de San Jorge y también con lo que decía Patricio Superior. Cuando, y esto tiene que ver con la empresa que es eventualmente fiscalizada, ¿no? Hemos visto que por los medios, cuando el CERNAC se deja que una empresa o hace una fiscalización de una empresa, inmediatamente, ¿no es cierto?, empieza a ver que está siendo fiscalizada por CERNAC, por tal, y hemos visto que, lamentablemente, en Chile da la impresión que luego que queremos colgar a alguien en la plaza pública siendo responsable de todos nuestros pecados. Entonces, muchas veces a esa empresa que recién se está empezando el proceso de fiscalización ya ha sido condenada por la sociedad y particularmente por todas las redes sociales. ¿Cómo el CERNAC, el nuevo CERNAC, resguarda a la empresa desde ese punto de vista en su proceso de fiscalización? Porque al final información lamentablemente se filtra. Sí, efectivamente, ese es un tema complejo porque hay múltiples actores y el CERNAC es uno solo de ellos, no puede controlar la agenda pública completamente. Entonces, ¿qué ocurre? La fiscalización tiene una orientación de una etapa intermedia, salvo en lo que dice con los temas de corrección, porque ahí se agota el tema. Pero su vocación es de etapa intermedia, genera productos para ser utilizados por otras áreas dentro del mismo servicio. Por lo tanto, no tiene una orientación de decir que esta es la actividad final y no debería entenderse así, por parte del servicio no lo entiende así, de que la fiscalización es ya una atribución de responsabilidad. No hay ningún interés del servicio en comunicarlo así. Y por lo tanto se va a tender a tener esos cuidados. Pero tampoco el CERNAC puede responder por el uso que haga de toda la información la prensa porque no la controla. Sí, lo que yo les puedo señalar es que nosotros entendemos que este es un producto que todavía tiene que ser evaluado en otras instancias, incluso si hay hallazgos. Por eso no es de mucho interés del CERNAC dar cuenta de la mera realización de fiscalizaciones específicas. Sí puede decir que está fiscalizando determinado segmento de la economía o a un conjunto amplio de proveedores, eso es obvio que lo puede hacer. No nos interesa poner tanto énfasis en una fiscalización en particular, porque se trata de un modelo de riesgo, no se trata de un modelo que yo fiscalizo reclamos específicos. Por lo tanto, yo no sé si realmente hay una fiscalización, o sea, si hay una infracción ocurriendo. Yo, de hecho, creo que podría estar ocurriendo y por eso voy a ir a fiscalizar. Entonces se trata de manejar ese mensaje. Vamos a ver cómo es recepcionado. Estamos tocando el tema de la fiscalización. Se habla de la fiscalización programada. La pregunta es si bien es cierto, tú algo hiciste mención ahí, se refiere a
lo que los clientes en este caso reclaman. ¿No es cierto? A eso se refiere cuando tú hablas de fiscalización programada, que resulta que se hace un estudio referente a esos reclamos y ahí se busca un porcentaje de lo que tú vas a fiscalizar. La pregunta es, ¿eso significa que podría haber también una fiscalización para verificar el cumplimiento, aunque esas empresas no hayan tenido ¿No hayan tenido ningún reclamo? ningún reclamo? Todos los modelos basados en riesgo siempre recomiendan que al menos un mínimo porcentaje sea de aquellos que nunca has monitoreado antes o no tienen reclamos, porque puede ser que no tenga reclamos, pero por razones que no obedecen a que no esté infringiendo, sino que porque los consumidores no se representan como relevante reclamar. Entonces, no necesariamente que alguien no esté que no haya recibido nunca un reclamo quiere decir que no haya que fiscalizarlo. Siempre se recomienda que haya aunque sea un mínimo porcentaje. Hoy día estamos hablando de que la capacidad fiscalizadora del servicio parte baja y debe ir incrementándose a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso súper racional de los recursos. Lo ideal es que podamos incorporar aquellos dentro de los mercados que sí son reclamados, porque así se basó el ejercicio de riesgo, actores que tengan reclamos y que no tengan reclamos también, aunque sea una mínima parte. Dentro de los insumos que ustedes van a tomar para este plan de fiscalización, hay unos insumos que van a venir directamente a través de las redes sociales, a través, etcétera, etcétera. ¿Van a tomar en consideración ustedes insumos que no sean detectables o que sean anónimos? Porque ahí hay un tema bien complicado. Hoy día el resguardo anónimo de muchas personas, bueno, ya vimos lo que pasó ahora con el presidente de la Cámara de Diputados, o el candidato a presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, eso puede provocar un tremendo costo para ustedes. ¿Hay alguna política sobre que las denuncias tienen que ser con nombre, apellido, lugar, etcétera, para hacer valer la responsabilidad de las personas? Ya. El sistema de alerta ciudadana, que no es un reclamo, porque supone que la persona está dispuesta a que no recibir ninguna respuesta del servicio ni del proveedor, es un sistema en donde la persona debe registrar su nombre. Y su nombre no se entrega a ningún proveedor. Es información que esa persona le entrega al servicio para que la pueda utilizar para determinar si existe una situación de riesgo. Por lo tanto, ese es el principal canal que se habilita para los usuarios, en donde las personas sí deben entregar su nombre. No se va a dar traslado a los proveedores de esa información. Queda reservada en una relación entre la persona que hace la alerta y el servicio. Como ese es el principal canal habilitado para ello, tiene un peso específico obviamente mayor que otro tipo de fenómenos sociales que son más bien difusos, como estos, claro, denuncias más anónimas, porque en este otro canal la reserva de la identidad de quien hace la alerta ya está por su propia esencia resguardada, entonces ya no debería, o sea, para el consumidor ese debería ser el canal y por lo tanto para el servicio ese es también una fuente de información más relevante que a lo mejor que otras que no tienen, que puedan tener menos elementos que le den seriedad. No quiere decir que no se van a mirar otros fenómenos, pero el canal que se dispone para este efecto obviamente tiene un peso específico un poco mayor. Habló sobre una fiscalización que yo lo miré como una fiscalización por sorpresa. Lo tomé así, de que sin aviso previo. Por regla general. Claro, y no es mejor enseñar al proveedor y consumidor y verle sus derechos y deberes. Y también habló de un seguimiento correcto. ¿Quién evalúa lo que es correcto? ¿Quién va a decir qué es lo que para una persona la corrección? Puede tener una definición determinada. Porque yo le decía una cosa, así como vamos acercándonos a unos grados que se pueda producir corrupción, como sucedió en los años anteriores, los que conocimos a Dirinco en su oportunidad. Porque un exceso de atribuciones puede acarrear a esto. Porque lo pregunté hace un rato atrás, que el criterio
que pueda tomar un director regional de la primera región puede ser totalmente diferente al de la tercera, la quinta, la sexta. O los inspectores en este caso. Usted habla de un seguimiento correcto. Entonces, Ya. En primer lugar, los directores regionales no inciden en el plan de fiscalización, ni siquiera pueden incidir en asignar las tareas a los fiscalizadores que van a estar en las regiones porque eso se maneja a nivel central. El director regional lo único que interviene es cuando se hace una denuncia por una conducta abusiva de un fiscalizador, que ese es un canal que está establecido así expresamente en la ley, pero eso no quita que no existan los canales habituales de hacer valer la responsabilidad administrativa de un fiscalizador. Voy. Por ti, de lo más fácil ahora voy a eso. La fiscalización tradicionalmente siempre es por sorpresa. Tradicionalmente. Y por eso dije por regla general, porque el fenómeno de disuasión general que se llama, que es que cualquiera puede sentirse expuesto a la fiscalización. Por eso es sorpresa. No es tanto sorpresa o no tiene tanta utilidad respecto del que va a ser fiscalizado. Tiene utilidad que sea sorpresa para el que no va a ser fiscalizado. Porque él no sabe que no va a ser fiscalizado y tiene la expectativa de que pueda ser fiscalizado. Si yo siempre informo cuándo voy a hacer la fiscalización, no es tan problemático que el que va a ser fiscalizado como se arregle para la foto, se peine, ¿cierto? Sino que es problemático en el sentido del que no va a ser fiscalizado, porque él va a saber que no va a ser fiscalizado y por lo tanto se despreocupa, se descuida, deja de sentir que en cualquier momento puede ser detectada una conducta que está cometiendo y por lo tanto deja de vigilar sus propios procesos. Por eso es tan importante que la fiscalización por regla general sea secreta. Ningún sistema moderno elimina la fiscalización, la hace totalmente pública. Hay veces que hay ciertos modelos que sí avisan, pero lo hacen de una manera que es súper racional y planificada. ¿Cuándo sirve avisar? Cuando yo, por una política de Estado, quiero que todo un sector se acomode, porque ya es demasiado sabido que tiene brechas, entonces yo aviso que voy a fiscalizar y lo anuncio públicamente, pero tiene una razón estratégica detrás, no una razón de garantía, que muchas veces se confunde estos dos elementos que deben articularse, pero no son exactamente iguales. Entonces, por eso la fiscalización, por regla general, es secreta. Ya, el seguimiento correcto, en el extremo están los casos de corrupción. Y es importante siempre tener esos resguardos y controlarlos. Los otros temas que a lo mejor les llaman la atención o duda tienen que ver con que el trabajo de pautas de detección, de cómo detectar ciertas conductas, es un trabajo interdisciplinario dentro del servicio. Se hace entre abogados y profesionales no abogados que tienen conocimiento de los mercados y se hace estudiando previamente los mercados. No se hace, es una combinación entre la aplicación de la letra de la ley y el conocimiento de cómo operan ciertas dinámicas de los mercados, para eso hay que estudiarlos un poco antes. Y entonces eso genera controles internos. Por eso es que no está toda la responsabilidad alojada en el fiscalizador. Hay un trabajo previo del que no realiza la fiscalización de generar estas pautas. Ese ya es un control súper relevante. Y yo no lo minaría en menos porque hace que el que va a hacer la detección no es el que define qué mirar. Y ese control, el poner ya un paso intermedio entre esas dos situaciones, genera o acota mucho la discrecionalidad de las personas que ejercen ese rol. Con la información, yo entiendo el fin que ustedes persiguen, que un fin más correctivo, que el tema de la información que ustedes manejan, y manejan información, o van a manejar información bastante sensible, respecto de la independencia y resguardo que tiene esa información en relación a otros departamentos, unidades, secretarías que tengan dentro del CERNAC que persiguen otro objetivo. Y en el tiempo, ustedes se dan cuenta que los equipos son acotados, almuerzan juntos, en las regiones son más pequeños, entonces pueden haber filtraciones de información que al fin y al cabo terminen no en un acto correctivo, sino que en otro tipo de acto.
¿cómo se resguarda que el tema de fiscalización, esa información se quede ahí, no salga? No sé, con los sistemas me imagino que sea un sistema totalmente aparte, la persona almuerza con la otra persona que está buscando otro objetivo. ¿Cómo se resguarda esa independencia? Y ahí voy a decir dos cosas. Una previa a responder directamente a la pregunta. El proceso de fiscalización es un proceso intermedio, por lo tanto, sí puede entregar información a esas otras áreas que ven o juicios colectivos o que están viendo que es necesario iniciar un procedimiento voluntario colectivo. Nosotros les entregamos insumos para que ellos tomen la decisión. Después ya no puede volver de vuelta la información, ¿cierto? Desde voluntario colectivo está vedada toda información de vuelta. Desde nosotros podemos entregar la información al área que va a hacerse cargo de los juicios para que inicie el juicio y tenga prueba para su juicio. Entonces, hay un elemento que es fundamental de coordinación, porque si ya hay una investigación en curso, la fiscalización puede servir de base para apoyar esa fiscalización y tiene esa vocación. Lo normal sea que no. Lo normal sea que obedezca al plan anual de fiscalización y por lo tanto la etapa de corrección es una etapa para evitar tener que derivar esa información a los otros centros de responsabilidad. Pero no. ¿Puedes especificar un poco? Poniendo una corrección a la empresa, pero esa información ya fue traspasada al otro lado y entonces a ti te pillan una falta. Si la etapa de corrección supone que no hay un traspaso a las otras áreas. Y por eso es que el acto de dar cuenta de que existe la posibilidad de corregir es un acto posterior al acta de fiscalización, porque así existe la posibilidad de evaluar si precisamente se dan los elementos para poder entrar en una etapa de corrección. Porque si ya en el fondo se está preparando el inicio del juicio, no tiene ningún sentido esta etapa de corrección porque se generaría este problema. Ya. Los resguardos de información están siendo abordados en el servicio, por un lado, viendo estancos de información, que los repositorios de datos tengan perfiles distintos y que no permita el acceso de un área a la otra dentro a los mismos bancos de información. Eso es como una lógica que se está incorporando fuertemente en el servicio de seguridad de la información, junto con otras políticas más pedestres, pero eso es fundamental. Donde se deposita la información tiene que estar en estancos que no pasen de una sección a otra, a menos que alguien haga la derivación formal. Luego están los temas de las causales de reserva de la información que entregan los proveedores al servicio en el marco de un requerimiento que nosotros le hacemos en sede de fiscalización. Por regla general, y eso va a ser, se les va a informar adecuadamente cuando se hagan estos requerimientos, esa información es de carácter público porque va a servir de base a algún otro proceso administrativo. Salvo que cuando alguien entrega la información al servicio, pida la reserva e indique cuál es la causal de reserva que le aplica, la justifique. Y en esa medida se pondera esos criterios que están súper estandarizados por el Consejo de la Transparencia, aquí no hay mayor misterio, y si se indica que esa información tiene el carácter de reserva, esa información va reservada sea donde sea que pase. La reserva la sigue. Una vez que ya se acredita que está bajo una causal de reserva, quien la tenga en el servicio tiene esa responsabilidad. Y eso tiene un resguardo porque todos los funcionarios están sujetos a su responsabilidad administrativa, en términos de sanciones disciplinarias o perder el cargo si infringen alguno de estos deberes, de una forma relevante estos deberes de reserva. Don Carlos, quiero hacer una pregunta distinta en cultura general. Los consumidores también tomamos servicio del Estado, por ejemplo, servicio de puesto interno, con su página FINIME, servicios de la municipalidad, pago de patente. Son sujetos, servicio de salud, por ejemplo, que también es otro servicio donde hay un cobro y además son consumidores. ¿Existe opción o puede CERNAC revisar, vigilar, supervisar esos funcionamientos
de las actividades que tenga también el Estado para una revisión, por ejemplo, del buen funcionamiento de los productos forestes? Claramente nos estaríamos involucrando en temas de la Contraloría General de la República, que es el organismo fiscalizador por excelencia de los servicios que presta el Estado. Yo creo que también o sea, son fiscalizados por la Contraloría General. O sea, distinto es probablemente hay yo creo que un par de zonas grises que son como ya para un estudio, un paper jurídico más interesante, que es cuando prestan un servicio de utilidad pública o como actor privado, cuando la ley les habilita a ciertas municipalidades en casos muy específicos para prestar servicios cuando no hay un privado que debería ejercer ese rol. Pero son casos de laboratorio, así es como... Y se entronca con la competencia del Estado. Porque si tú tienes un privado que está sujeto a todo tipo de fiscalización, de normas de compliance, etc., y tienes un ente público que aparece, por ejemplo, una farmacia popular está compitiendo con farmacia privada. Y ya no tiene el estándar de compliance porque a un alcalde se le ocurre lo que lo va a hacer, y como políticamente están también divulgado por las redes sociales y por la prensa, obviamente inhibe al CERNAC. No, porque yo no me veo que el CERNAC vaya a fiscalizar al alcalde de Recoleta. Como dijo el director nacional, hay temas que ustedes tienen que conversar con otras instancias, pero claramente no con el CERNAC, porque nosotros no podemos opinar respecto de eso, ni siquiera opinar respecto de lo que ustedes consulten. Si es bueno o es malo, es absolutamente vedado para un funcionario como nosotros responder ese tipo de consulta. Sería una falta a la probidad si yo respondiera siquiera alguna de esas consultas. Más preguntas, solamente agradecer a Ariel